Muy buenos días. El día de hoy nuestra clase es la edad de piedra. En la edad de piedra, que comúnmente esté denominado de los tiempos de la prehistoria, aclaramos, esto está y abarca en la prehistoria. La prehistoria tiene, en cierta manera, eh, tres etapas muy marcadas. El paleolítico, el neolítico, o sea, corresponde a la edad de piedra y la edad de los metales. ¿No? La edad de piedra y la edad de los metales. Entonces, el día de hoy no vamos a hablar de la edad de los metales, el día de hoy nos vamos a enfocar en la edad de piedra, el paleolítico y el neolítico. Y en una etapa intermedia que no duró mucho tiempo se llama el mesolítico, o sea, paleolítico, mesolítico y neolítico. Para eso entonces nosotros vamos a tener ¿ya? Que ver cómo el hombre ha vivido en los tiempos antiguos. El hombre en los tiempos muy antiguos era un tipo nómada. ¿Qué significa nómada? Que se trasladaba de un lugar a otro, no tenía un lugar estable. Su vestido era de hojas de pieles, su forma de vivencia era en cavernas, en chozas, en aldeas, pero no de manera estable, era de un lugar a otro. Eso significa nómada. ¿Ya? Cuando ya vive en un lugar un poco estable, quedando cierto tiempo, eso se llama sedentario. Aclarando ese otro punto. Entonces, una forma de su alimento era la recolección, la caza, pesca. Eso era una forma de que él se relacionaba con la naturaleza y obviamente donde él podía caer la noche, ellos podían dormir o en cierto tiempo estar ahí y andar de un lugar a otro. Pasando todo esto de su forma de vivencia de los hombres de esos tiempos, entonces ya nos vamos a encontrar mucho más adelante con lo que va a ser las condiciones que ellos tenían. Eran unas condiciones bastante precarias en cierta manera. Era una situación donde ellos, su forma de vivencia no era de ciudades, no era todavía necesariamente como tribus, era mucho más ajena a los tiempos antiguos, era de un lugar a otro. Y posteriormente ya van situándose en tribus, van situándose en ciertos lugares, se van convirtiendo en sedentarios hasta dar la formación de las ciudades. Estoy hablando en forma general. ¿Ya? Aquí podemos ver, ¿no? Incluso su aspecto, dice, del Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, o sea, hasta llegar hasta el Homo sapiens, o sea, ese proceso de evolución que ha pasado ha durado un tiempo. Y ese tiempo que ha pasado, entonces el hombre ha tenido que tener los procesos descubriendo el fuego, descubriendo la rueda, y el descubrimiento más grande para ellos se le considera con la agricultura, la gran revolución de la agricultura. Eso también vamos a hablar dentro de un momento. Estoy haciendo un resumen todavía. ¿Ya? Entonces, la forma de su cuerpo también ha ido cambiando. La forma de ser erguido con el Homo erectus también va variando. Entonces, hasta llegar al Homo sapiens, el Neanderthal y el Homo sapiens sapiens, o sea, ha pasado un proceso de cual el hombre ha ido adaptándose y hasta tener una mejor tipo de vivencia. Pasando a esta misma etapa de la periodificación, que va a ser un resumen una vez más, vamos a hablar de la edad de piedra. Entonces, la edad de piedra, que vamos a hablar del paleolítico, mesolítico y neolítico, el padre de la prehistoria es Jacques Boucher, considerado un gran hombre que hizo aportes, ¿no? A la prehistoria, con historia oral, ¿no? Tomando en cuenta los mitos, las leyendas, las tablas, los textos, incluso las mismas formas de escrituras gráficas que estaban en las paredes, llaman pictogramas, ideogramas, fonográficos, todos los aspectos ha ido tomando para dar un alcance hacia nuestros días de cómo fue la prehistoria. Ahora vamos a hablar de la prehistoria tomando el paleolítico y el paleolítico vamos a diferenciarlo también en tres aspectos, el paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior. En el paleolítico inferior vamos a hablar tiempos muy antiguos donde el hombre, su tema principal es la utilización de piedras. Por eso lo llaman la palabra lítico, ¿ya? Lelitos, es una palabra que significa piedra. Y la palabra paleo significa antiguo, o sea, el antiguo en la edad de piedra, ¿no? Donde utilizaban la piedra. Entonces,
cuando ellos empiezan a descubrir el fuego, creo que ha sido un gran aporte a la prehistoria, donde ellos van a tener una mejor forma y cada vez van a tener una mejor forma de vida, ¿ya? Una de las formas de utilizar va a ser un lenguaje donde ellos va a haber sonidos y posteriormente esos sonidos van a ir adecuándose y entre una y otra manera van a ir entendiéndose, ¿ya? De los tiempos muy antiguos. Entonces, en estos tiempos se le consideran nómadas, ¿ya? Personas nómadas, ¿ya? Que vivían en cavernas, aclarando ese punto, ¿no? En el Paleolítico ya medio, un poquito más adelante, ya tiene un lenguaje un poquito más articulado, ya no solamente es de sonido, ¿no? Sino ya tal vez es un poquito más articulado, donde ellos van ya teniendo unas ciertas nociones de comunicación. ¿Ya? Aquí se considera ya el dominio acerca del fuego, ya mucho más ya. Y muchos dicen que esta debe ser el inicio de la última glaciación de Wisconsin, ¿no? Que algunos lo toman de que esa es la última glaciación donde el hombre ha tenido que pasar por el estrecho de Bering hasta llegar a América, en esos contextos. Ahora, algo que se me olvidó decirlo tal vez, y vamos a hacer énfasis, estamos hablando de la edad paleolítica de 2,5 millones atrás, antes de Cristo, hasta el año 3500 aproximadamente, que va a durar la edad de piedra, ¿ya? De 2500 años atrás hasta 3500, hasta la aparición de la escritura. Comúnmente ahí se consideran algunos. Algunos dicen que tal vez es antes, al año 5000, pero por lo menos este es un dato que se tiene. En estos tiempos del Paleolítico Medio también se dan los ritos funerarios, o sea, ya hay una manera un poco diferente a los tiempos antiguos que dejan a sus muertos. Ya se va a dar los ritos funerarios y empieza a haber ciertos ritos de cómo enterrar a sus muertos. En el Paleolítico Superior, mucho más adelante, termina la última glaciación, ya se ve el dominio del hombre cromañón, ¿ya? La última hominización, estamos hablando del Homo sapiens, ya mucho más completa, vemos ya un hombre mucho más levantado, ya una forma, un tipo de escritura, ya donde ellos van a tener en forma de símbolos, ¿ya? Trabajados en las paredes, ya podemos ver el arte rupestre, ¿ya? Que ellos lo hacían, esa era su forma, no se ve escritura como en otros días. Podemos ver, ¿no? Los huesos que ya también utilizaban en estos tiempos para poder hacer ciertos trabajos. Elaboraban su vestido de pieles y en una etapa ya va a darse un cierto inicio del matriarcado, el cuidado de la mujer en la casa, ¿ya? Y el enterramiento ya en estos últimos tiempos ya es de una manera ritual y de manera colectiva. Entonces, eso sería tal vez un gran aporte del Paleolítico antiguo, ¿ya? Inferior, medio y superior. Solamente hablar de la época paleolítica, ¿ya? De la antigua edad de piedra. Pero cuando hablamos ya en una edad transitoria, estamos hablando de una edad de mesolítica. La mesolítica es el intermedio entre el paleolítico antiguo y el neolítico, un nuevo tipo de estilo. Les explico esa parte. En el antiguo paleolítico, ¿ya? La antigua edad de piedra, ahí el hombre era nómada, trasladando de un lugar a otro, ¿ya? Su forma de recolección, vivir en cavernas, chozas, pero en la edad neolítica ya se va a convertir en sedentario de un lugar a otro, les da una revolución descubriendo la rueda, en ese tiempo ya hay agricultura. Entre estos dos periodos se encuentra la edad mesolítica. La edad mesolítica se da porque aquí van a empezar ya a hacer ciertos seminómadas, ¿no? O sea, andaban de un lugar a otro, pero en un cierto lugar se podían quedar tal vez meses y después iban a otro lugar, o semanas, o un día, o por lo menos se quedaban un cierto tiempo, ¿ya? Y después se trasladaban a otro lugar, y a otro lugar, y así. O sea, no era necesariamente que se iban de un lugar a otro y no regresar sin estabilidad, por lo menos ya habían cierta estabilidad. También se considera en esta edad mesolítica donde se comienza a domesticar el perro.
¿ya? El primero dice que la historia que domesticaron fue al perro y después ya fueron domesticados los demás animales. Se considera el gran apogeo del matriarcado, ¿ya? Aquí, cuando alguien le viene una pregunta, le dice, no, el apogeo del matriarcado, la domesticación del perro se da en esta etapa mesolítica, ¿ya? Las grandes mezclas que se van a poder dar en estos tiempos y los grandes aportes que van a tener, ¿ya? En lo que va a ser el agricultor, ¿ya? El gran pescador, ¿ya? En estos tiempos se empieza a trabajar bastante de eso. Esta edad mesolítica no duró mucho tiempo, ¿ya? Y después ya pasaron a la última etapa. La última etapa de la edad de piedra es la más importante, se dice, de los tiempos de la prehistoria, de los grandes aportes que se ha podido dar, ¿ya? Después de la edad neolítica ya comienza la edad de los metales, ¿ya? En la edad neolítica se considera una gran revolución neolítica. La gran revolución neolítica está considerado por la agricultura y el trabajo más sofisticado que se va a dar, ¿ya? En la agricultura y la ganadería. Se empieza a dar las vivencias y aclarando que en este tiempo ya son sedentarios, ya están ubicados en ciertos lugares, ya tienen cabañas, ya tienen un estilo y aquí ya se dan los inicios de las tribus y hay familias y ya tienen un jefe, ¿no? ¿Quién está a cargo de esos lugares? En este sentido, ¿ya? La centración de aldeas permanentes, ¿ya? Son permanentes. En este tiempo se empieza a trabajar bastante la cerámica, textilería y la gran revolución urbana, que de aquí va a dar inicio a las primeras ciudades mucho más adelante. Lo que va a ser después de la edad de los metales, hay unas primeras ciudades antiguas, son consideradas ya después del inicio de la historia. Ur, Urs, Jericó, son los pueblos más antiguos y estos ya son inicios desde la edad neolítica. ¿Ya? Otra forma se dio también es el patriarcado, el dominio fuerte del varón. Otro de los estilos que también se puede ver es los grandes aportes de los inventos que ellos hacen para el mismo trabajo que ellos van a tener, incluso lo van a utilizar más adelante en la agricultura. Estamos hablando en este caso la invención de la rueda. La invención de la rueda ha sido un gran aporte para su tiempo, la edad neolítica. Estamos hablando del año más o menos 8000 antes de Cristo. ¿Ya? En esos contextos se da la edad neolítica. La arquitectura, que ellos han tenido un gran aporte en la arquitectura, podemos ver, ¿no? Aquí, todo eso sirvió, ¿ya? Esta edad neolítica sirve su forma de arquitectura para entierros, funerales, ¿ya? Mucho más sofisticadas. Aquí podemos ver Tolmes, Menir y podemos ver estos aportes que se ha ido dando de los tiempos antiguos. Y en la edad neolítica su estilo de vida, ¿ya? Su estilo de vida, ¿no? Cómo trabajando para su techo, ya podemos ver en la parte superior derecha, podemos vernos su estilo de vida, ¿ya? Por lo menos poniendo palos, y ya hay techos de paja, y hay telar, y hay el trabajo de la arcilla, tienen hornos para la arcilla, pozos para obtener arcilla, ya se trabaja en todo lo que es la cerámica. Entonces, todos estos grandes trabajos que se ha ido dando, incluso han podido protegerse, o sea, han tenido que hacer muros de barro para protegerse del sol, ¿no? O en todo caso, y eso lo hacían con secados de paja y arcilla y barro, ¿no? Y los duró mucho tiempo. Incluso parte de eso se ha podido todavía, han tomado otras culturas y hasta el día de hoy existe, ¿no? Muros de paredes muy grandes, ¿ya? Entonces, eso sería el gran aporte de la era neolítica. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Vamos a